El cambio climático es una cuestión de comportamientos humanos y no solo humanos. Imaginaros un biólogo que trabaja en el campo de la ecología como una célula normal o un planeta normal, somos capaces de transformarlo en un proceso de enfermedad que puede ser irreversible. Aquello era una célula normal, esto es una célula tumoral. Pues más o menos podemos pensar que esto es lo mismo, es un proceso que lleva tiempo. Todo esto engloba aspectos físicos, químicos, las respuestas celulares, la respuesta económica, la política, las legislaciones, las respuestas sociales, y una palabra que a mí me gusta, porque siempre lo diré, España es uno de los países más solidarios del mundo. Entonces, eso siempre hay que decirlo. Entonces, también la palabra solidaridad, somos muy fuertes. Entonces, yo siempre, en cosas que pueden ser pesimistas, como esto del cambio climático, que parece que todo es un desastre, hay cosas buenas. Somos buena gente. ¿Por qué? En la proporción de vacunados que tiene este país, es una de las más grandes del mundo. Ya está. Simplemente por solidaridad y por salud y por decir, me cuido yo, os cuido a los demás. Entonces, para mí ese aspecto también es muy importante. El enfado de mi madre era igual al movimiento de la mano para pegarme una colleja al cuadrado. Esa es la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? La energía igual a masa a la velocidad al cuadrado. Yo siempre lo he explicado así. Mi madre se cabreaba y aquello bola, yo decía, acción, reacción. Traes malas notas, la reacción no es buena. A mí me ha ido a dar collejazo, estaba mi hermano chico tocándome los juguetes, pues se llevaba el doble, por eso al cuadrado. O sea, pero para que entendáis, la vida es esto. Lo que se llama las leyes de la termodinámica, que se explican de esa manera. Los flujos de energía, estoy cabreado por esto, me desahogo. Eso es la primera ley de la termodinámica. La segunda, ¿para dónde van los flujos de energía? Ahí es donde empieza a moverse lo que es el sistema natural del planeta y cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, cómo funciona una célula de una planta para hacer la fotosíntesis, o nuestras células cuando respiramos. Un ciclo de procesos, entra energía y se produce un trabajo con gasto de energía. No comemos, no funcionamos. Y entra el aporte energético y empieza a dar vuelta al sistema. Eso es la vida. Decía el profesor Núñez de Castro, nuestro profesor de bioquímica, estamos relajados y en equilibrio cuando estamos tiesos. Toda la vida es una constante guerra energética. Entra la comida, hacemos el trabajo, lo desarrollamos y así funcionan los flujos. Los ecosistemas tan bonitos como los bosques tropicales, entran las entradas de energía, la luz, los nutrientes, los sumideros de energía, pues las plantas, los herbívoros que se comen a las plantas, los carnívoros que se comen a los herbívoros. Cuando se mueren los carnívoros caen a la tierra y las bacterias los descomponen. Todo es un flujo de energías. La ley de la termodinámica que yo me inventé, la -1, pues como mucho corre, ahora que queremos correr tanto, menos eficiencia, más pérdida, más desastres, mayores desequilibrios. La capacidad de los sistemas de adaptarse a los cambios es mucho más mala y por tanto los desastres son brutales. Yo hablo de desastres, por ejemplo, fijaros el planeta, una zona con una desecación brutal, y fijaros la piel de una persona que se ha dedicado a hacer la ley -1. ¿Os suena el flujo circular económico? Pues como esto tiene todo también su aspecto económico, el flujo circular económico, donde, vamos a ponerlo más fácil, entra la energía del petróleo, entra la gasolinera, el gasolinero le paga al constructor para que te haga la casa, el constructor le paga los comerciantes tienen que comprar las comidas, los niños de los que venden la comida van al colegio, el profesor tiene que comer todos los días, le paga al panadero. Este es el flujo económico que tenemos. Ahora, ¿qué te dice? Aquí hay que gastar, aquí hay que consumir. Esto es una sociedad de consumo. El dinero tiene que circular muy rápido. ¿Qué ocurre cuando vivimos en esa filosofía? El consumo, si es a nivel de supervivencia, da muchísima satisfacción.
tiene hambre y comes, estás satisfecho. Incluso si puede llegar a lo que llamamos un poquito de confort, ¿no? Que tengamos una educación, electricidad en la casa, que podamos llegar a fin de mes a pagar la electricidad, nuestro cochecito, nuestra vida de confort nos da muchísima satisfacción. Pero llega un punto que ya lo que queremos es tener lujo. Eso ya no es confort. Porque para tener lujo hay que trabajar doble. Para trabajar doble tienes que llegar a tu casa, llegas cabreado porque te quiere comprar el ordenador más potente, el teléfono más potente, y ya empieza la cosa a fallar. Ya no estás tan feliz, aunque tienes el último smartphone. Y llega un momento que incluso, no sé si habréis escuchado la frase en alguno de vuestros alrededores, estoy tan mal que me voy a arreglar esta tarde, me voy a ir de compra para ser feliz. Eso es muy normal. Eso se llama derroche. Y eso es tapar heridas por tapar heridas. Y eso me ha pasado en mi casa. En mi casa, cuando hacemos la limpieza de los dormitorios, aparecen vestidos con las etiquetas puestas. Aparecen chaquetas con las etiquetas que me he puesto gordo. Encima, todavía peor. Y ya no me cabe la chaqueta. Y con la etiqueta puesta, eso se llama derroche. Todo esto que lleva a que para que uno pueda ser feliz y tengamos una balanza de entradas de energía y de salidas de velocidad, la balanza empieza a caer porque necesito meter mucha energía en el sistema para conseguir un resultado. Entonces, eso es lo que se llama las pérdidas de eficiencias totales. Y esas son las que nos van a llevar finalmente las velocidades de los flujos de dinero y la menor diversificación, ciclos de caída y de crisis, y salimos de una crisis, nos metemos en la crisis del euro y a la crisis de la Olimpiada y de la Expo de Sevilla, después la de esto, y ahora tenemos la crisis del COVID, y la semana que viene tenemos la crisis del precio de la luz, y la semana cada vez los ciclos de picos de felicidad y de hundimiento cada vez se van acercando. Esta diapositiva me encanta. Esta fue en una conferencia hablando de radiación ultravioleta solar y cómo éramos capaces de predecir cuánto iban a durar las olas según la cantidad de radiación ultravioleta que hay. Pues, marzo de 2020, la incidencia de coronavirus en Málaga, que era exactamente las mismas curvas. Nos confinaron julio y a finales de agosto ya estábamos todos después de las playitas, los chiringuitos cada vez más apretados. Arranca la segunda ola en noviembre con estas temperaturas y ahora todavía más apretado, la tercera ola, que es como la que tenemos ahora. Y fijaros lo que hay en la figura de arriba, el IBEX 35, que es el patrón económico donde se mueve la bolsa, las acciones y demás. Entra el COVID, mirad los valores que se movían, entra el COVID, hace la economía, ¡boom!, se nos cae. Va oscilando cuando en mayo empieza otra vez a reactivarse, se abren los restaurantes, los bares, etcétera, 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 empieza la economía a subir una mijita hasta que hace buena víspera, ¡boom!, otra vez allá abajo. Y todo lo que tenemos después, la pequeña recuperación, que no vamos a alcanzar el nivel que teníamos un año atrás hasta dentro de 5, 6 o 7 años. O sea, son gráficas muy ilustrativas de cómo funciona el cambio climático, que yo le llamo el cambio de todo, porque al final todo es un todo, ya no solo el clima. Pero claro está, somos sabios y ante un desastre, una transformación, un cambio y una adaptación. La estrategia de adaptación, según donde estemos, nos vamos a adaptar mejor o peor. Esto es Zaragoza antes de ayer. La inundación, he visto que el Ebro se desbordó, ¿no? Y la adaptación que van a sufrir las criaturitas que tienen las plataneras de La Palma allí en las fincas. Ya se está moviendo el gobierno, con más lento que rápido, pero bueno, vamos a echarle una mano, vamos a hacer una ayuda, vamos no sé qué, y adaptamos. ¿Dónde adaptamos? En países que en el mundo, desde el punto de vista ecológico, le llamábamos la actitud K-estratega. K-estratega es que cuando todo está en equilibrio, es decir, tenemos una sociedad potente como la que tenemos aquí, viviendo en el primer mundo, ante un desastre no somos capaces de amortiguar ese tipo de desastre rápidamente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Que siempre vemos la tele y siempre decimos, hay que ver a las criaturitas esas, siempre le pasa lo mismo.
Esos son los que se tienen que adaptar a base de palos. Para que entendáis, los R estrategas y los K estrategas, a nosotros nos va a costar un poco de trabajo adaptar, incluso le compraremos o le harán urbanizaciones a las criaturitas que han perdido las viviendas en La Palma, si Dios quiere. Zaragoza se limpiará las casas, vienen los bomberos, se arreglará todo, lo seguro, se arreglará más o menos todo, hay algunos que... Pero hay sitios que cuando pega un desastre esto, eso se hunde de manera brutal. Cuando pasa una cosa gorda, pasa una cosa gorda, y lo vemos en el COVID. Ni primer mundo ni nada, eso se hunde y esto se hunde. ¿Qué significa esto? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que ocurrió en el país del Salvador. Cada vez que había un desastre, que se levantaba un poquito la economía, un desastre nuevo. Pero con la figura del coronavirus que habéis visto antes, es que es así de brutal. La bolsa se mueve casi a la vez que están entrando los pacientes en los hospitales. Por eso, ahora están aguantando que todavía haya almuerzo y cenas de Navidad. Estamos aguantando para que todos tengamos esto, sabiendo que ya empiezan a llenarse otra vez los hospitales. ¿Pero por qué lo están aguantando? Porque la economía que hemos visto, la figura hay que levantarla como sea, hay que mantener, y tú dices, ¿qué fue la gran guerra del año pasado? ¿Salud o dinero? ¿Salud o dinero? Y así se movió la cosa, que el pobre Fernando Simón cada día tenía menos voz y los pelos más hechos polvo. Ya no sé si le quedan pelos, el pobrecito mío. Pues tenía que defender tanto desde dos sectores que le tiran de la oreja y dos sectores que son el sector sanitario, que están sufriendo, como las criaturas que están sufriendo, y el sector económico, porque también estábamos sufriendo. Y al final tenemos que buscar unas adaptaciones a los equilibrios. Por tanto, todo sistema está en equilibrio. Entrada de energía, salida de energía y mantenimiento. Llega un ciclo importante de cambio. Se produce el desmadre. La Palma, el COVID, las inundaciones. Llega un ciclo de adaptación. ¿Cómo se adapta, cómo vienen las cosas y de dónde vienen las cosas? La escala temporal. Volvemos a hablar de las escalas temporales. Cuando los golpes son duros, las respuestas tienden, para que eso se equilibre bien, tienden a extenderse muchísimo. Lo queremos arreglar todo en 2 días porque tenemos que arreglar la economía, y esto es cuestión de tiempo. Pues eso es el cambio climático. El cambio de clima atribuido a la actividad humana, que tú dices, pero el cambio climático ha existido toda la vida, efectivamente, pero la escala temporal del cambio del clima a razón del hecho de los humanos haberlo fomentado, las escalas naturales la aceleró en miles de años. O sea, esto es una cuestión de que el clima cambia, pero nosotros estamos contribuyendo a cambiar, y si lo hiciéramos muy despacito no pasaría nada, pero a la velocidad que nos movemos, esto se dispara. 2 fenómenos fundamentales: el calentamiento por el efecto invernadero, y otro gran problema que había y que sigue sonando, el gran agujero de ozono, los cambios en la capa del ozono que fomentan la entrada de la radiación ultravioleta. Ahí entré yo, pasé del mundo de la ecología, porque yo trabajaba en el efecto del agujero de ozono en la entrada en los ecosistemas marinos y cómo las algas del mar se defendían frente a la entrada de radiación ultravioleta. Hasta que el doctor Herrera, porque ya descubrimos fotoprotectores de origen natural, o sea, cómo se defendían las algas frente a la radiación ultravioleta de forma natural, y vimos que tenía unas moléculas muy interesantes, y de ahí vienen muchas de esas patentes. Sacamos casi poner en el mercado moléculas naturales para ponérnoslas en las cremas de protección solar, ¿no? Esa es el origen mío. En los experimentos que hacíamos en esos momentos fue cuando el catedrático de dermatología de aquí de la Facultad de Medicina me dice: Pepe, eres buena gente, eres un tío sencillo y curras mucho, ¿te quieres venir? Y claro, ahí vi la segunda vez que me dijo la vida: aprovecha la oportunidad, que te gusta la medicina. Y ahora me digo, pues eso, hacer biomedicina. Pasé de las algas al cáncer de piel, y ahora hablo mucho de envejecimiento cutáneo y de pigmentación y cosmética también.
el hecho de que tengamos en la atmósfera los gases de efecto invernadero, que son muy beneficiosos, porque si no el planeta estaría en una glaciación eterna. O sea, si el plástico que tenemos de invernadero, vamos a llamarlo así para que lo entendamos, no existiera, pues estaríamos a menos 20 grados constantemente. El sol calienta la tierra y por la noche se va el calor. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una cubierta de gases, que es como el plástico de un invernadero, que ese calor que se está generando durante el día que se acumula, cuando la Tierra lo desprende, lo despide, rebota de nuevo, nos llega. Entonces finalmente tenemos un equilibrio de que el planeta está a una temperatura media de más 18 grados. Eso es lo que ocurrió toda la vida de Dios y lo hemos tenido. Hemos tenido cambios climáticos, que ahora os veremos, hemos tenido ciclos a lo largo de nuestra vida, pero vuelve de nuevo el patrón de la velocidad. El siglo XVIII, la gente en el campo, la gente currando, la herramienta más rústica, el uso de los caballos, los animales de carga, etcétera, etcétera. Y ya empieza a moverse en la filosofía. Aquí hay que darle a esto velocidad. No es para ayudarnos, no. Era para crear velocidad, ritmo de trabajo a costes más bajos. Sustituimos gente y arrancamos con las fábricas. A su vez, la gente trabaja en la fábrica para las depresiones, salen a la calle y aparecen los grandes youtubers de las épocas, como Coco Chanel. Estar morena, estar luciendo las piernas, estar la piel, no vayamos a estar todo el día en la fábrica trabajando y nuestros maridos en las guerras, etcétera, etcétera. Esto es una depresión, hay que levantarse el ánimo. La época veis los baños del Carmen, ya no solo Coco Chanel, hay que poner fotos de aquí de Málaga, los baños del Carmen, esas fotos tan brutales de la época que teníamos en esos baños. Es decir, vamos buscando tiempo libre, vamos buscando acelerar y bajar el número de horas de trabajo, porque vamos buscando la zona de no supervivencia, la de confort. ¿Os acordáis de esa figura? Eso era buscar más o menos el confort. Aparece este hombre y dice, el confort que queremos y el disfrute que queremos, si no lo equilibramos, resulta que el dióxido de carbono que se está emitiendo por las fábricas utilizando el carbón nos va a producir un calentamiento en el planeta. De años 1859 a 1927, este hombre a principios del 1900 ya lo decía. O sea que ya estaba viendo por dónde iban los tiros. Las emisiones, lo que sí ahora, y tenemos que tener muy claro, porque ya sabemos que el CO2 que emitimos desde el punto de vista industrial, desde los coches, de la ganadería, etcétera, 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 produce un plástico del invernadero cada vez más gordo, menos temperatura sale fuera, se desequilibra, en vez de un más 18 en términos globales, vamos a producir un incremento de temperatura, pero lo asocio yo a las rentas per cápita de los países que lo producen. Y se ve muy chula en esta figura, distribución global de fuentes de emisiones de CO2. Y veis dónde están las manchas, todo en un mismo cordón de latitudes, las latitudes medias, con las manchas de Estados Unidos, las de China, las de Japón, las de Europa a lo bestia, y si encendemos la luz por la noche, la emisión del CO2 se ve perfectamente dónde está en el planeta. Solamente hay que encender la luz para relacionar dónde se produce más CO2, dónde se produce más electricidad, se demanda más energía. ¿Para qué? Para que los ciclos esos que hemos estado hablando de flujos de dinero, para los ciclos de nuestras felicidades, sean los más poderosos que hay, porque nos creemos que rotando tanto el dinero y entrando tanto dinero por nuestros bolsillos vamos a ser más felices. Al final tenemos estos desequilibrios. Como decía antes, toda la historia ha tenido ciclos de mayor concentración de CO2 en la atmósfera, menores ciclos de concentración, y es de forma natural. La evolución acelerada de los patrones climáticos es lo que hizo que esto saliera a la palestra. Es decir, en cuestión de 150 años hemos aumentado las emisiones de CO2 de una manera que de forma natural en los ciclos que conocemos son cientos de miles de años. Es decir, hemos acelerado los procesos. ¿Por qué? Porque nuestras demandas de energía necesitan mucha energía y por tanto hay que acelerarlo.
Los grupos de los paneles climáticos se sientan, hay que evaluarlos, las variaciones naturales del clima, las variaciones del clima por acción humana, la emisión de los CO2, los impactos del cambio climático. ¿Cómo predecir el cambio climático? Pequeños cambios internos de un sistema pueden conducir a cambios inesperados a de gran escala. Pequeños cambios son 150 años nada más, eso es pequeño para el planeta. Y decimos, 150 años, un montón de años, que va, eso es nada. Eso no se ha enterado, eso no es ni un vídeo del TikTok pasado. Los modelos climáticos, ¿cómo se comportan? Pues vamos a ponerle escenario a la cosa. Los escenarios buenos, los menos buenos, los peores y los más peores. Y empiezan los modelos y que hacen lo que hacemos los científicos. Si la cosa sigue así, llegaremos a tanto. Si la cosa no se hace, llegaremos a tanto. Lo vemos en los modelos que nos dicen, si no aumentamos la distancia social, los bares no se cierran a tal hora, los otros no se cierran a tal hora, no se hace lo otro, se ponen los modelos catastrofistas y los modelos ideales. Hasta que llegaron y dieron el modelo ideal de para frenar el coronavirus, la ola esta es todo el mundo encerrado, se acabó la tontería y se tienen que tomar determinaciones. El año pasado, como fue un fenómeno tan corto en la escala temporal y tan dramático porque murió tanta gente tan pronto, se adaptaron ese tipo de cambios radicales de conciencia que le aplaudíamos a todo el mundo, las cacerolas por las tardes, la gente bailando, los vídeos, el buen rollismo más absoluto, que digo, coño, si somos una sociedad capaz de hacer las cosas bien, ¿por qué siempre seguimos a los 3 días haciéndola mal? Que es lo que nos está pasando, ya la estamos haciendo otra vez mal. Entonces, los escenarios, pues mirad lo que se ha hablado, aumento de las temperaturas. Mira dónde se aumentan las temperaturas, pues la zona donde en un parte son los creadores, pero esto es a nivel global, donde las bombillas no están encendidas en el planeta, también aumenta la temperatura, y eso es lo que hay que pagar. El 4 de los últimos 7 años son los más calientes de los registros históricos, se espera que vaya a subir entre 5, casi 5 grados en los escenarios, o 6 grados en los escenarios peores para el año 2050, entre el 9 y 88 casi 1 metro de alto el agua, etcétera, etcétera. Esto que ya nos iba sonando hace 10, 15 años, que decíamos que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo ya está aquí. El lobo ya ha llegado. Los días más calurosos con mayor calor intenso. Es decir, vamos a tener épocas del año, ya unos veranos más caluroso del término medio, y en vez de antes teníamos 2 olitas de terral de 2 o 3 días, pues tendremos 5, 7, 10 y 12. Ese es el problema del cambio climático aquí. Los inviernos en nuestras latitudes, en nuestra zona, menos helada. Ahora, cuando pega el frío, te llegará una ola de frío, porque esto pega el cambio desde el norte de Europa, de las zonas polares, te viene aquí abajo, y todo es oscilaciones. Las precipitaciones intensas más frecuentes, los periodos de sequía más largos. Mira el periodo en que estamos, que ahí arriba en Zaragoza se están ahogando, y aquí tengo los olivillos que tengo allí en el campo, arrugaditas las aceitunas, más tristes que nada. Esto era cuando estaba allí en Alemania, pues fotos muy interesantes, porque nos fuimos de expedición a la isla de Spitsbergen, allí en el norte de Noruega, y allí estaban los glaciares, y entonces había mucho estudio de ese tipo de cosas, que estaban los glaciólogos trabajando, y había algunos que estaban midiendo constantemente la altura, y eran fotos muy curiosas, como los glaciares de Europa y demás, los cambios que han pegado en cuestiones del año, en 100 años, 50 años, 60 años, han visto ya, y si vemos la foto de Groenlandia, y si vemos la foto de todo esto, o sea, el deshielo ya se sabe que es consecuencia del cambio climático. El aumento del nivel del mar también se sabe. Estos son los escenarios de inundación en zonas costeras de este país según los modelos más catastrofistas. Y después ya vamos entrando casi en la salud del planeta. En ese sentido, los incendios tan exagerados, con los cambios de temperaturas tan altos, tanto tiempo con las temperaturas tan altas, etcétera, 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 pues producirán muchísimas cantidades de incendios, e incluso en la salud de los sistemas biológicos. Las puestas de huevos se varían. Yo no sé si los que entendéis de campo aquí, los almendros ahora se ponen en flor ya casi a mediados al principio de diciembre, y antes había que esperar casi a finales de enero, febrero. Y es verdad, porque
cambian las cosas, cambian los sistemas, cambia la biología de la naturaleza, la proporción de machos en algunas especies, porque hay especies animales que dependiendo de la temperatura a la que viven pasan o a machos o a hembras, según para equilibrarse en ese sentido, pues las proporciones variarán. El problema que tenemos con el blanqueamiento de la zona de los corales, allí en el Pacífico y demás, un problema súper importante, porque a nivel de catástrofe ecológica es uno de los ecosistemas más potentes, pero de los más frágiles del mundo, y pequeños cambios de temperatura está blanqueando aquello, y aquello es un desastre, ¿no? Y el estrés hídrico que se produce en los ciclos en zonas donde nos seguimos sin estar adaptados completamente, como el otro día decía, ¿tanto dinero costaría poner unos buenos tubos de agua desde el norte de España al sur? Si se gastan dinero en todo, pues nada, no interesa. ¿Por qué no interesa? Pues yo qué sé, pues no interesa. ¿Cómo nos vamos a la salud? Las primeras son las olas de calor. Esa es la salud, la primera que se nota. Esa sería el primer mal que podríamos tener a nivel de salud. Y cuando se tiene la salud de aquí mal, la de la piel, os juro que yo ya entiendo mucho de dermatología, porque trabajo con el grupo de dermatólogos en ciencia. Si conocéis patologías como la psoriasis, el vitíligo, las alopecias, mira tú los arreones que veía la foto. A mí me encanta la foto de los políticos. Empieza la legislatura con unos pelazos morenos, termina los 8 años los pelos blancos o sin pelo. Es decir, las olas de calor es un efecto muy importante, porque pensad, aquí no se trata de nos vamos adaptando poquito a poco. Aquí el problema del cambio climático es que nos llueven los guantazos, vamos a decirlo así, a golpe. Todos son golpes, olas de calor, olas de frío, temporadas largas de calor, temporada de frío, lluvias intensas, nevadas intensas. Ejemplo como aquello, en la ola de calor del principio del 2000, el 2003, el 2004, 15.000 muertes de ancianos que no estaban acostumbrados a eso, ese el Sena allí enfrente de la gente tomando el sol en la playa como si fuera aquello la costa, pero un sitio no están acostumbrados. Pensad siempre que cuando un cambio ocurre en un sitio donde no estamos acostumbrados, las bajas son muy grandes, es decir, hay que adaptarse. Nosotros posiblemente en el sur de España una ola de calor, pues nos metemos en la casa, ponemos el aire acondicionado más potente, pero ya habéis visto las recomendaciones que se le tienen que hacer a la población, ¿no? Pues lo mismo, las olas de frío, si tú disminuyes las temperaturas, de repente la ola de frío, aquí no se nota tanto, pero en ciertos países donde la economía para la calefacción y demás, lo pasan complicado. Si a esto además, ya no solo a la temperatura, le sumamos los contaminantes en las grandes ciudades, consecuencia del uso y abuso de los gases fósiles y otros elementos que lanzan a la atmósfera, elementos químicos como el dióxido de azufre, etcétera, 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 incluso niveles altos de ozono por contaminación, etcétera, 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 pues terminamos con un desfase de altas temperaturas, altos contaminantes, reacciones de contaminación más altas, las calidades del aire bajan. Y si es una de las cosas que os he dicho, 3 ejemplos, es una de las cosas que tiene una pantalla informativa ahora mismo, que la estrenamos ayer, justo enfrente de la parada de metro de la universidad. Hemos puesto una pantalla grande donde ponemos datos de radiación ultravioleta, datos de temperatura, datos de humedad, datos de calidad del aire. Todo con recomendaciones. Atención, llega una ola de frío, no sé qué. Atención, va a haber un índice alto hoy. Toma estas medidas. Es decir, hacer información de prevención de salud, que es una de las cosas que queríamos hacer desde el propio laboratorio para que saliera hacia la calle. El ayuntamiento la semana que viene se reúne con nosotros para intentar poner esa información en todas las pantallas que hay en las paradas de autobús y demás, dar datos climáticos asociados a prevención en salud, ¿no? Más días al año con altas temperaturas, más exposición solar, más frecuencia e intensidad de lluvia, más tormentas, más inundaciones. Las especies se mueven, las plantas se mueven de latitudes. Por tanto, aparecen nuevas personas alérgicas a polen que no existían. Y aparecen nuevas alergias. Y eso ocurre muchísimo en las unidades de alergia. Están cambiando las alergias.
lo mismo que las plantas cambian de sitio, los organismos vivos cambian de sitio. El mosquito tigre, ¿cuándo ha aparecido? En el 2016, aparece aquí. El virus del Nilo Occidental, este sí da una enfermedad de un virus, a través de un mosquito que pica a los caballos, pica a las aves, y las aves están contaminadas, y aparece en estas latitudes en el año, pues, en el 2020, en la zona de Andalucía, cerquita, entre Cádiz, Huelva y Sevilla, aparece un nuevo mosquito que es un vector de unas enfermedades que aquí no se daban. El virus del Nilo Occidental, ¿cómo se llama? Las malarias, los dengue, han aparecido dengues ya en España, la encefalitis, el hantavirus. Si existen inundaciones, lesiones directas, claro está, las inundaciones, muerte directa. Con lluvia excesiva y malas descontaminaciones, los cóleras, las ciclosporas, las cristospirodiosis, el campylobacter, las leptospirosis, las malarias, las leishmaniasis en época de sequía, la sequía con lluvia, los virus, es decir, el bagaje o la colección de enfermedades potenciales simplemente por readaptación de los organismos a un sistema que ha cambiado muy rápido, nosotros nos tenemos que readaptar muy rápido. Imaginaros qué capacidad hemos tenido. ¿En cuánto tiempo se tarda normalmente en desarrollar una vacuna que funcione? Bueno, las inundaciones, los dengue, las malarias, los cóleras, eso ya de por sí son enfermedades que lo vamos a vivir afortunadamente en nuestro sitio, en poca proporción, pero en otros sitios brutalmente. Y hay otro fenómeno que era lo que contaba del cambio climático, del agujero de la capa de ozono, que si las cosas se hacen bien hechas, las cosas se consiguen, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Yo estuve trabajando, esa fue mi parte de investigación, años 80, descubren que la cantidad de radiación ultravioleta que había en el hemisferio sur, la zona del cono bajo de América, Australia, Nueva Zelanda, en esa zona baja de África, resulta que los sensores que miden las concentraciones de ozono están dando valores más bajos de la cuenta. Y entonces el grupito de investigadores lanzaban balones, miraban por los grandes sensores, miraban la cosa, y cuando veían aquello allá abajo, borraban los datos porque pensaban que había un error, que los cacharros por el frío no iban bien. Así nació la historia, hasta que dijeron, en vez de medir desde arriba hacia abajo y pensar que los datos son anómalos porque son zonas del planeta bastante frías y demás, vamos a medir de abajo arriba. Y se dieron cuenta que la concentración de un gas que tenemos en la atmósfera aproximadamente a unos 15 kilómetros de altura, que es una capa de ese gas que se llama ozono, consecuencia de romper la radiación ultravioleta que viene del sol, rompe el oxígeno, se transforma en oxígeno atómico, ese se divide y forma una molécula que lo que hace es absorber la radiación ultravioleta solar más agresiva y nos permite la entrada de la radiación ultravioleta que tenemos, que es agresiva. Si no nos cuidamos, pues nos va a producir el cáncer de piel. Pero si esa capa no existiera, no podría existir la vida fuera del agua. Seguiríamos todavía viviendo dentro del agua. El hecho de que hubiera oxígeno y saliera el oxígeno del agua hacia la atmósfera, en su día, en el proceso evolutivo, fue el cambio que hizo que se produjera un escudo para que los rayos más agresivos permitieran la vida fuera, para que lo entendamos. Pues resulta que en los años 60, 70, los gases que tenían los propelentes, los aire acondicionados, freón se llamaba, que son los clorofluorocarbonados, subían cuando rompíamos el aire acondicionado, ese subía a la atmósfera y por circulación global acababan encima de la Antártida, en esa zona que se llama el vórtex. ¿Por qué? Ahí se produce, por esa temperatura tan baja que hay en esa zona del planeta, allí se acumulaban esos gases como una especie de anillo circular, o sea, de todo el planeta va al mismo sitio los freones. Y que lo que ocurría, que compite el cloro y el flúor con el ozono, con el oxígeno, y los secuestraba. Al secuestrar el ozono, los rayos ultravioleta pasaban a más cantidad. ¿Qué ocurre? Que las incidencias de la caída de la capa de ozono, las incidencias de cáncer de piel
a nivel mundial se dispararon. Entonces, la latitud es, el Ecuador es 0 grados de latitud, en el 0, y eso es incidencia de cáncer de piel. Si subimos hacia el norte, va subiendo las grafiquitas hasta 35 grados norte, 40, que es los valores que estamos en estas latitudes. La incidencia, por la cantidad de sol que hay y nuestros tipos de piel blanca, más o menos son elevadas. Si pasamos a 55 grados norte, que es aproximadamente ya norte de Francia, Alemania, hacia arriba, las incidencias bajaban porque hay que pegar software poquito porque estamos más al norte. Pero si os vamos desde el Ecuador hacia el hemisferio sur, los datos de incidencia eran más elevados. Y a 65 grados sur, que tenía que ser como en el otro lado muy bajito, mirad el bombazo de incidencia que hay. Ocurren dos cosas en ese problema. Una, hay más radiación ultravioleta B de la que produce cáncer, de la que nos quema en la playa de verdad, la de achicharrarnos. Esa es la que de verdad a la larga produce el cáncer. Y el segundo fenómeno, los que viven en el centro del planeta, que es donde hace más calor, alrededor del Ecuador, si le damos la vuelta al planeta, en África, negros. En Arabia, muy oscuros. Los hindúes, los malayos, que son chinos, muy oscuros. Los maoríes en África, en Australia. Los maoríes, ¿sabéis quiénes son, no? Raza oscura. Sudamérica, Centroamérica, raza oscura. Ellos, sus incidencias son muy bajitas. Somos los más blanquitos, por evolución hemos perdido pigmentación, no hemos tenido que ir moviéndonos hacia el norte y hacia el sur, a zonas donde castigue menos el sol. Pero como somos muy blanquitos, las incidencias suben. ¿Qué ocurre en el hemisferio sur? Que donde le correspondía hasta nada más que a los maoríes, vienen todos los emigrantes vikingos. Y los sajones y todos los ingleses, irlandeses, todos los nórdicos. Un tipo de piel que no te corresponde en un sitio donde encima hay más radiación ultravioleta, la incidencia de cáncer, ¡boom!, se disparó. Por eso en su día se puso de moda, salía hasta Nicole Kidman, ¿sabéis quién es la actriz? Que es muy blanquita. Es que no se puede poner ni morena porque es el prototipo de cómo se comportan los australianos con respecto al sol, porque allí 1 de cada 50 personas va a tener cáncer de piel a lo largo de su vida, porque la incidencia de radiación es alta, bastante alta. Está prohibido, bueno, las campañas de fotoprotección, que es una de las cosas que hacemos nosotros en prevención primaria, que eso me daría aquí para dar otra charla potente, eso para el año que viene, Quique. Pues esos son los grandes expertos del mundo, porque la incidencia de cáncer es brutal. Gente con los ojos azules, pelo muy rubio, las pieles muy blancas, y encima allí atizando aquello bien, pues... ¿Qué ocurre? Aparece que tras el protocolo de Montreal, que ahora veremos lo que es como se deben de hacer las cosas bien hechas, se decía que la cantidad de cáncer iba a ir subiendo un 8% al año. Y tú dices, eso es muy bestia. Pero es que es verdad que no solo ocurre allá abajo, es que ocurre aquí. En Málaga, las grandes campañas, que por eso tenemos puesta pantalla, una web que hemos desarrollado para hacer estas cosas, se llama meteoskin.uma.es, la vamos a estrenar también, bueno, ya está, te metes y es información de salud y demás frente a los datos meteorológicos, te vienes aquí y es que en el servicio de dermatología la incidencia de cáncer de piel aumenta cada año y no para de crecer y dicen los médicos, pero vamos a ver, si estáis matados de dar fotoprotección, de dar enseñanza, de educar, de dar conferencias, actividades, y no lo cambiamos. Y no hemos dado cuenta de que hay un problema, ya desde hace años, y seguimos haciéndolo mal. Y hay un ejemplo, os voy a hacer una pregunta para que le deis vuelta al coco. Tú cuando vas a un chiringuito, ¿cómo te quemas antes? ¿Tomándote una Coca-Cola o una cerveza? Es una pregunta que yo siempre hacía a la gente en las charlas, decía, pensarlo. Tú te sientas en un chiringuito, ¿cuándo te quemas antes? ¿Tomándolo con una Coca-Cola o una... ¿Veis? La sombrita, la otra, uno al sol, otro afuera, además. La respuesta es muy sencilla, pero tiene un concepto detrás. El que se está tomando la cerveza está a la sombra. El que se está tomando la Coca-Cola, como tiene hielo, está al sol.
¿Por qué? Porque como no se le va a calentar, el tío está al sol. O sea, era un hecho de conducta. ¿Qué significa esto? Que cuando tiramos de los grandes números, las exposiciones solares que tenemos le pasa como a lo de los cambios climáticos, a lo bestia y en cortos periodos de tiempo. Resulta que en los años 60 aparece en Estados Unidos una incidencia de melanoma. Melanoma es el cáncer de piel de los lunares, de los melanocitos. Que sepáis que el cáncer de piel es el cáncer más extendido que existe. Como la piel es la más expuesta, es el más numeroso. La consulta de cáncer de piel, gracias a Dios, el espinocelular y el vasocelular no suelen matarte. Prácticamente lo coges a tiempo, te sale un cuerno cutáneo, se pone bien, se hace una cirugía, fuera. Pero el melanoma no crece hacia afuera. El melanoma es el lunarito que crece hacia adentro. Y cuando te has venido a dar cuenta, un lunarito de medio milímetro de espesor, ya un Breslau que tu esperanza de vida en 5 años ha disminuido a 1/5. Es decir, tiene la probabilidad de morir con un cambio de espesor pequeño es muy alta. Gracias a Dios la incidencia no es tan alta, pero cada año mueren personas. Pues en los años 60 la incidencia en melanoma en Estados Unidos empieza a salir casos y se dan cuenta y dicen, ¿esto qué es lo que está pasando? Tiran de las historias clínicas todo, tipos de piel muy parecidos, rubitos o azules, como nosotros, de la misma edad prácticamente, hombres. ¿Esto qué es? Todos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico. Esto cuando hemos visto las películas que estaban surfeando todo el día aburridos allí, como lo del Vietnam y todo aquello. Bueno, antes, en la Segunda Guerra Mundial, antes de que vinieran los de Pearl Harbor y la liaran, antes de liarse aquello, se habían pegado 4 o 5 años viviendo gente de Estados Unidos con un fototipo que no le corresponde, se van atrás. Y ahora te dice que las exposiciones agudas de quemadura intensa que hemos tenido en la adolescencia y en la juventud, con 60 años salen a la luz las mutaciones, quedan silenciadas, se van acumulando y llega un momento en nuestra vida que ya el que defiende ya deja de defender y esas mutaciones aparecen y aparece el cáncer 30 años después. ¿Qué significa esto? Que nuestros motivos recreacionales, que es lo que hacemos ahora, porque ahora ya trabaja muy poca gente en el campo, si trabajan de otra manera. Ahora nuestras exposiciones solares son como las que tenían aquellos militares, las de me voy con la bicicleta el domingo, me voy a jugar partido de pádel a las 12 del mediodía. Si me voy de vacaciones, yo no me bajo del hotel a las 9 de la mañana para irme a la playa. Normalmente la gente se baja a las 12 y está hasta las 6 de la tarde en la playa. Y si está así cerrado, mejor, porque así va a coger color. Aquí ha venido al servicio de Hermos muchas veces, yo contaba, decía, Pepe, es brutal venir una niña casi con ampolla y decirle a esta niña ya lo que le... No, es que hemos venido de vacaciones, somos del norte, venimos aquí a la playa una semanita y mira cómo está la niña, ponerle un corticoide. Vale, vamos a ponerle corticoide más. La niña se tiene ya que quedar en la habitación o a sombra. No, ponle doble dosis de corticoide. Si hemos pagado un hotel todo incluido para estar aquí en la piscina todo el día. Y tú dices, comportamiento de ocio, que es lo que casi todo el mundo hace, vacaciones, correr, ir al campo, etcétera, etcétera, y número de días por año de vacaciones en sitios muy soleados y la incidencia de cáncer de piel en esos sectores de población. Mientras más días de tu vida te pega en esos sitios, atizándote en corto periodo de tiempo, la incidencia más alta. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde se mezcla el calentamiento global con el agujero de la capa de ozono. Más días de calor, la cantidad de horas de insolación que hemos tenido en este mes de noviembre, que ya no le correspondía, aquí tenía que haber más nubes, es que no había prácticamente ni nubes. Es que nuestros sensores todos los días las curvas eran limpias. Digo, tío, es que no hay ni una nube. Encima, ¿qué te invita? A la playita, al chiringuito, no a la playa hasta ahora, pero al chiringuito, a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la sensación térmica es baja, te olvidas de cuidarte. Y la radiación ultravioleta es silenciosa.
Los rayos ultravioleta no queman. En verano lo que nos quema son los infrarrojos solares. ¿Sabéis lo que es infrarrojo? Como las mantitas eléctricas o las bombillas esas rojas. El calor del sol no lo da el ultravioleta. Para que distingáis el calor del sol del ultravioleta del otro, se distingue muy fácil. Vete a la playa, llega a las 12 o la 1 del mediodía y empieza tú a decir, ostras, cómo quema el sol. Ese calor son los infrarrojos. Pero tú dices, bueno, estoy aquí, ya llevo 2 horas, va un rato más. No te has puesto crema, claro está. Llega a las 6 de la tarde, las 7, te vas para tu casa, te sientas, te duchas, te pones a ver Telecinco y ahora empieza a encenderte. No ha pasado eso nunca. Por la noche empieza uno a encenderse. Esos son los rayos UVA, es el calor de los rayos UVA. Ahí están produciéndose, de eso aquí que sabe bastante, las mutaciones, las reparaciones de los daños, los flujos de sangre, la prostaglandina, los otros marcadores. Ahí se está liando la que se ha liado. Es decir, son comportamientos de momentos cortos y extremos. De nuevo, la escala temporal que os he comentado antes, todo a una velocidad brutal. La incidencia de cáncer está relacionada en que 2 grados de temperatura aumentará 10 grados, un 10% la incidencia de cáncer. En España sigue aumentando la incidencia de melanoma, no para. Los tratados internacionales, lo que yo decía antes, lo bueno es que de esta historia del agujero de la capa de ozono, no del comportamiento humano, por lo menos, algo que ocurre a nivel planetario, se sientan todos los países y dicen, señores, los freones, lo otro y lo otro, erradicados. Se ponen gases limpios con la atmósfera. Hubo una época que teníamos hasta los botecillos de los propelentes tenían un simbolito que ponía respetuoso con la capa de ozono. Ya eso incluso, como ya se eliminó del mercado, sobre todo en países nuestros, se le dio más años a los países en biodesarrollo para que fueran eliminándolo. Se dieron varios escenarios con protocolos y demás, eliminando el resto de los clorofluorocarbonados, y al final pues hemos encontrado el agujero que había llegado a tener unos niveles, pues ya se estaba en los años 80 en un agujero, o sea, la cantidad de ozono era muy fina la capa, entraba la ultravioleta y se fue recuperando después del protocolo Montreal y ya nos estamos moviendo el número, pues eso es el agujero, eso azul, y ya más o menos se ha ido cerrando poquito a poco, que ya son los valores finales en los 2040. ¿Qué podamos hacer, por tanto, frente al efecto invernadero? A mí me encanta esta diapositiva, lo que os he dicho antes. Se sientan los políticos y tú dices, sí, a mi gente le voy a yo pagar la luz. Me cuelgan de un palo. Aquí, mientras mi coche gaste más litros de gasolina por cada 100 kilómetros y yo vacile más, soy el tío más guapo. Es decir, estoy en la parte de la curva del derroche y la insatisfacción. Eso es el derroche y la insatisfacción. Y una niña ya ella se dio cuenta y dice, esto no puede ser, aquí hay que hacer algo. Y la Elito la hemos cogido de ejemplo, que por unos lados la machacan y por otro lado tienen hecha una santa, ¿no?, a la chavalilla esa. Y esto es la doble moneda, y esto es la ola que no nos cierran los bares, no nos cierran los otros porque hay que ganar dinero, y por otro lado la salud. Y esto es el yin y el yang. Entonces los paneles se reúnen, montan toda la estrategia de los combustibles, los mercados de carbono, que esa es la electricidad que estamos pagando ahora además, los mercados del carbono, las energías limpias, como siempre he dicho, ante una necesidad, un mecánico, ¿no? Y gracias a Dios ahora hay un vuelco que en parte a mí me hace gracia, pero nos están educando un poquito a poco, de tomando acciones de que todo sea por el planeta. Hay por lo visto un científico que está consiguiendo sacar energía del CO2 atmosférico. Digo, lo mismo convierte el CO2 en la nueva gasolina y nos congelan el planeta. Estos paneles de colores de desarrollo sostenible, ya suena la palabra desarrollo sostenible. ¿Ha oído hablar de la economía circular? La economía circular es economía limpia, o sea, el mínimo gasto de energía a la hora de desarrollar el sector económico y demás, ¿no? Que seamos lo más limpios, reciclemos, reutilicemos, reduzcamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda un largo camino por recorrer. Esto sería el ideal, ¿no?, de una economía circular, una economía sostenible, los reciclajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de palabras que suena ya tanto, la conservación, el ambiente, la sostenibilidad, el reciclado, a mí me parece precioso el mensaje, pero
Si el deshielo abre las rutas marítimas entre el Ártico, entre Asia y América, porque cuando tú lees esto, dices tú, y ya, eso lo decimos de los políticos, pero ¿y de nosotros? Compra un huevo frito al vacío, que los hay, o plátanos pelados al vacío. Y yo digo, ya está, mira tú ese que va a comprar, ¿dónde dejar el coche? No, el coche, yo, anda. No, el coche lo tengo que poner en la playa delante de la sombrilla. Sí, la Coca-Cola. Te estás bebiendo un 100% reciclada. Ahora ya es todo muy bonito todo. Me parece estupendo. Si esto llega, cuando esto cale de verdad, lo mismo haremos una charla de que nos va a pasar como el agujero de la capa de ozono. Vamos a ir tapándolo poquito a poco. Y con esto ya que sí, como yo digo, que si esto es lo que nos mueve, la solución es nuestra. Así que con esto ya no os canso más. Muchas gracias. Ay.